Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Fútbol Base 10. En esta ocasión tenemos como invitado a Luis Lois Carro. Luis es árbitro de fútbol desde los 15 años, actualmente milita en tercera división y ha sido árbitro nacional de fútbol playa. Luis es graduado en Educación Infantil y Primaria en la Universidad de Vigo y ha realizado un máster de investigación en Educación y Deporte con un proyecto que luego nos comentará un poquito por arriba. Creo que es un episodio muy interesante porque vamos a hablar de la figura del árbitro, que al final es una figura, es una persona que si no estuviese el árbitro el fútbol no sería posible. Estamos aquí con Luis, que además tiene una formación académica muy buena, nos hablará desde diferentes áreas, nos compartirá sus conocimientos, sus experiencias, así que sin más demora presentamos a Luis. Muy buenas, Luis, muchas gracias por estar con nosotros en el podcast. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí, desde luego. La verdad que es un verdadero placer y queremos diversificar al máximo todos los temas, áreas que puedan influenciar en el fútbol base. Creemos que esta temática es bastante interesante, además contigo que llevas entre manos un proyecto muy bonito, que luego nos contarás un poquito más en profundidad. Así que sin alargarlo más, vamos a empezar con la entrevista. Así que Luis, cuéntanos un poquito quién es Luis, de dónde nace tu pasión por el fútbol, esa pasión por el arbitraje, tus experiencias como árbitro, experiencias con la educación y el deporte. Pues yo me considero un afortunado en el fútbol porque hago al igual que tú, Nico, y la mayoría de los seguidores del fútbol base. Soy un apasionado porque he vivido la suerte, además la suerte, lo digo en mayúsculas, de vivir el fútbol de tierra, de cuando empezaba a jugar al fútbol de pequeño, jugar en la tierra, incluso jugar en la calle, ese autoaprendizaje. Lo he vivido posteriormente, a medida que vas creciendo, pues he visto cómo pasas de ese campo de tierra, hierba sintética, y he vivido eso. Siempre me ha encantado el fútbol, la verdad. Reconozco que es una pasión. Aún me acuerdo cuando era pequeño y veía esos vídeos de, pues, yo qué sé, de Ronaldo, de Ronaldinho, de Mendieta, de Mostoboy, de Valerón, que eran jugadores increíbles y hoy lo recuerdo y digo, jo, qué suerte he tenido, ¿no? de haber vivido todo aquello. Y a medida que fueron pasando los años, cada vez me interesó más el fútbol, me interesó sobre todo las reglas, el concepto, y me interesaba mucho el tema del arbitraje. Un día un compañero mío en el colegio me comentó que él se iba a inscribir en el colegio de árbitros de aquí, de Pontevedra, y si me apetecía ir con él. La verdad es que yo conocía a alguna persona que estaba dentro del arbitraje y yo normalmente, sin ser nada de árbitro, sí que le preguntaba, ¿y dónde ibas a arbitrar? Ah, pues mira, ese campo está muy chulo, es un campo de tierra, un campo grande, un campo pequeño, y me interesaba mucho. Entonces, pues fui con él, me inscribí y la semana siguiente ya estaba de árbitro asistente en la banda y ahí comenzó todo, la verdad. Me encantó estar allí en la banda, lo reconozco, aún lo recuerdo, el poder dirigir el saque de banda, decir si era saque de meta, saque de esquina, me gustaba mucho. Pero lo que me hizo quedarme durante 15 años en el arbitraje es el compañerismo. Yo reconozco que dentro del arbitraje he hecho verdaderos amigos, he aprendido muchísimo y la verdad es que si tuviera que volver a decidir ser árbitro, sin ninguna duda lo volvería a hacer. Qué bueno, muy interesante porque al final siempre vemos la figura del árbitro un poco como más ajena a todos estos valores de compañerismo y vivir el fútbol, la pasión de los campos, de los estadios y demás, que al final siempre lo centramos más en los entrenadores, en los jugadores, pero el árbitro también, si está ahí y está arbitrando un partido de fútbol es porque le apasiona el fútbol, porque le gusta visitar estadios, le gusta arbitrar, le gusta el juego, el deporte, y yo creo que es interesante que vayamos cambiando ese prisma y tomemos al árbitro como una figura también muy importante del fútbol. Fenomenal, Luis. Vale, entramos un poquito más en materia sobre los árbitros en el fútbol base. ¿Crees que se podría dar un paso adelante para que tuviesen mayor implicación en el fútbol base? Sobre todo hablando en aspectos de reglamento para poder ayudar a los niños a entender las normas, a divulgar valores como el respeto, que por desgracia en muchas ocasiones no salen a la luz, sobre todo en fútbol base y a tantos jugadores como a papás. Sin Y la duda. relación del árbitro con entrenadores y padres, ¿cómo podemos solucionar esa lacra que hay ahora actualmente en el fútbol base?
pues me has hecho muy buenas preguntas, la verdad. En primer lugar, yo creo que empezaría educando a través de los valores del deporte. El deporte de por sí, muchas veces si le preguntas a alguien, el deporte tiene valores, y sí, compañerismo, solidaridad, y realmente el deporte en sí no tiene valores. Lo que tienen es las personas que lo enseñan. Si yo enseño valores como la solidaridad, el respeto, el fair play, mis jugadores lo tendrán. Pero si yo no lo enseño, los jugadores no tienen por qué cogerlos. Algunos lo cogerán, otros no. Entonces es muy importante que las personas que estáis en la base, como tú, Nico, tenéis una labor fundamental y eso es importantísimo. Algo que yo he visto es que en los últimos años se han hecho aquí, por ejemplo, en Galicia, en Pontevedra, muchos campus de equipos donde se lleva la figura del árbitro muchas veces, pero no para hablar de reglas de juego, sino para hablar un poquito del tema de esos elementos más transversales, que es, por ejemplo, la deportividad, la no violencia, el respeto por el adversario, que yo empezaría por ahí. Porque al final el reglamento poco a poco, pues los entrenadores lo van enseñando, porque a medida que tú vas enseñando, por ejemplo, diferentes jugadas, ya vas enseñando a los jugadores poco a poco pues las reglas de juego, les enseñas a sacar de banda, les dices que, por ejemplo, no hay fuera de juego en el saque de banda. Esas cositas poquito a poco se van enseñando, pero yo primaría sobre todo una base, es decir, antes de formar el edificio, pondría la educación en valores, la deportividad en la base. Y el tema de entrenadores, padres, pues mira, yo creo que hay una frase muy famosa, muy famosa, que dice, si quieres un campeón en la familia, entrénese, mientras tanto deje a su hijo ser feliz. Creo que es una frase que deberían estar en todos los campos de fútbol, en todas las instalaciones deportivas, porque la voy a vincular con un vídeo que hay de un entrenador de la Liga Universitaria de Estados Unidos que hace una rueda de prensa y le preguntan un poquito por el baloncesto base. Y él hace una frase que me gusta mucho que dice, posiblemente yo sea la persona que más sepa de baloncesto cuando voy a ver a mi hijo. Es verdad. Sin embargo, cuando mi hijo tiene un problema con el entrenador, no entiende alguna situación del juego, yo siempre digo, no, no, sobre baloncesto al entrenador. Yo solo estoy aquí para animarte, para apoyarte. Si decides continuar adelante, si decides dejarlo, yo te voy a apoyar. Pero todas las dudas que tengas sobre baloncesto, al entrenador. Y eso es algo que me llamó la atención, porque al final, yo ahora haciendo memoria con los años, me acuerdo cuando empecé a jugar al fútbol y era pequeño, que me acuerdo que el entrenador venía una hora antes a pintar el campo porque era de tierra. Y entonces ahí me pongo a pensar y digo, una persona que tenemos un partido a las 10 de la mañana, nos convoca a las 9 y él viene a las 8 de la mañana a pintar el campo para que luego venga alguien y le diga que está mal pintado o que mi hijo no juega. Entonces yo creo que necesita toda la sociedad en general una educación en valores, una educación de eso, de hacer ver a los demás nuestro trabajo y en este caso vuestro trabajo como entrenadores, que sois una pieza clave en el fútbol base, que si no estuvieseis vosotros, no habría fútbol base. Entonces yo creo que tenemos que, tanto árbitros como padres, como entrenadores, daros el valor que tenéis y que os merecéis, porque sin ninguna duda sois la clave y yo creo que las personas más importantes, las más formadas, las que más saben en este caso de fútbol, deberíais estar ahí en la base, porque sois la pieza fundamental, la llave que abre todas las puertas, sin ninguna duda. Sí, sobre todo es eso en la iniciación deportiva, la verdad es que se suele decir que deben estar los mejores porque al final son esas edades, esas etapas primarias donde los chicos son como más como esponjas, donde absorben mucho más toda la práctica, conocimientos y demás. Y no quiero dejar de pasar lo que has comentado tú, que al final tanto formadores como coordinadores como árbitros somos espejos para ellos. Entonces lo que nosotros transmitamos, lo que nosotros digamos, ellos van a decir y a pensar y a hacer lo mismo. Es decir, si mi entrenador, que mi formador, que es el que me está enseñando a hacer lo que más me gusta, que es el fútbol, lo que más me apasiona, lo que me levanto pensando en ello por todas las mañanas. Cuando salgo al patio quiero jugar con mis compañeros, con mis amigos al fútbol. Cuando salgo del cole quiero merendar rápido porque tengo entrenamiento de fútbol. Si somos para ellos estamos en un pedestal, por decirlo de alguna forma, y creo que es vital que, como tú has dicho, que los valores que transmitamos sean valores buenos, porque luego a largo plazo la mayoría de ellos les servirá para estar
ser personas sanas y civilizadas en la sociedad, que es lo importante. Muy sin bueno, duda. Luis. Vale, y como hemos comentado de que también has estado en fútbol playa, te quería comentar como curiosidad, preguntarte que si ves que haya muchas diferencias entre el fútbol playa y el fútbol en este área. ¿Ves que haya más respeto de cara al árbitro? ¿O veas que a lo mejor se ocurren situaciones de tensión similares o qué? Pues te diría que sí, pero que no en realidad, porque el fútbol playa, si lo ves, es un deporte, uno, que se juega en la playa, con música, otro ambiente. Es un ambiente completamente diferente al del fútbol. Yo cuando iba a arbitrar algún partido de fútbol playa, reconozco que, por ejemplo, la gente va a disfrutar de un espectáculo. Se le nota que lo que quiere ver pues, es el espectáculo de fútbol playa, las tijeras, los golazos. Entonces disfruta más. Y además, el tema del fútbol es que todo el mundo es seleccionador, todo el mundo es entrenador. En el Ujú. fútbol playa, cuando yo estaba arbitrando un partido de fútbol playa y a lo mejor había una falta al lado de la portería y de repente veían que llevaba el balón al medio del campo, la gente se extrañaba, porque claro, no conocen las normas. Entonces, como no conocen las normas, a lo mejor dicen, no voy a protestar porque voy a parecer algo raro aquí. Entonces, lo que hacían era disfrutar. Y era muy raro, por ejemplo, escuchar gritos, escuchar malas palabras en el fútbol playa. Yo reconozco que fue una experiencia muy buena. Y además me pasó un detalle. Yo lo dejé hace unos añitos, el fútbol playa, hace 2 añitos, lo dejé justo en verano. Pero uno de mis últimos partidos, la verdad, tuve una suerte enorme porque arbitré un amistoso, que aquí fue en Galicia, además se celebró en una playa de aquí de Galicia. Era justo antes de lo que es la Champions League, la Liga de Campeones de Fútbol Playa. Y justo pues se juntaron jugadores de los mejores jugadores del mundo. Llorens, Bruno Xavier, el entrenador era Ramiro Amarelle. Y me gustó una cosa, es que acabó el partido y estuvimos todos juntos hablando e incluso nos hablaron de cómo es el día a día de ellos, cómo pues incluso lo que les gusta que les arbitren, cómo les gusta que les arbitren, si les gusta que les dejen jugar más, jugar menos. Y me pareció algo que jamás me había pasado en el fútbol, que de repente nos juntamos todos y empezamos a hablar sobre lo que nos apasiona, que es el fútbol. Qué Y bueno eso fue increíble. esa cercanía, ¿no? Y esa compartir esa, lo que comentas, la pasión y saber los jugadores lo que demandan, lo que les gusta, cómo quieren o cómo prefieren que sea un árbitro y demás, y que el árbitro pues tenga esas opiniones de los jugadores para saber cómo puede ayudarlos también para que el juego sea más divertido, más fluido y demás. Me parece una experiencia muy, muy chula y deberíamos implementarla en el fútbol base porque muchas veces en vez de ayudarnos, creo que vamos en diferentes direcciones y al final los perjudicados son los chicos en fútbol base y es una verdadera lástima. Qué bueno, Luis, fenomenal. Vale, y retomando tu formación académica, hemos comentado que has investigado sobre la educación a través del deporte. Vamos a tocar un poquito este tema y quiero que nos des tu opinión de por qué crees que seguimos como formadores intentando darle constantemente la solución a los chicos cuando están jugando y no dejarles experimentar a ellos, que aprendan del juego, de sus propios errores, sus propios aciertos. ¿Qué nos puedes comentar tú sobre esto? Eso es muy, muy importante. Mira, te voy a poner un ejemplo muy bueno y es ese, cuando un jugador, por ejemplo, tira a portería, portería vacía, falla, lo primero que hace es ver a su entrenador. Y, y claro, la reacción de su entrenador es muy importante, porque hay una cosa en psicología que se llama el efecto Pigmalión, que es la imagen que tienen los demás sobre nosotros, cómo nos afecta. Imagínate que si nosotros fallamos un tiro a puerta y el entrenador pues nos da una sinergia negativa, ¿no? Para el jugador, Benjamín sería algo bastante negativo. Pero eso aún pasa más, incluso en el fútbol profesional, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo muy bueno, que seguro que lo recuerdas, final de la Champions, Liverpool-Milan, el Liverpool va perdiendo 0-3, le marcan el tercer gol al Liverpool y entonces emiten una imagen de Rafa Benítez, que en aquel momento era el entrenador. Y se puede ver a Rafa Benítez hablando con Gerard después de recibir el tercer gol, tranquilamente dando instrucciones.
Yo desde fuera, si no conociese la situación de juego, diría que Rafa Benítez tiene controlado el partido, Ajá. porque es la sensación que da. Imagínate que te marcan el tercer gol, tienes toda la segunda parte y al entrenador lo ves, por ejemplo, de rodillas, brazos, manos en la cara, podrías decir, está todo perdido. O marcas un gol y el entrenador lo ves corriendo por la emoción, está todo ganado. Es decir, la influencia que tienen los entrenadores sobre los jugadores ya no solo es en el fútbol base, es en el fútbol profesional. Tú, Nico, por ejemplo, con tus jugadores, cada vez que dan un pase, cada vez que hacen cualquier acción de juego, van a buscar tu aprobación, van a buscar tu opinión. Y eso es muy importante. Y lo que dijiste antes es fundamental. Por ejemplo, imagínate que lo que hablamos, el portero está adelantado y yo decido, como entrenador, decirle al jugador que tire por arriba, que el portero está adelantado. Tira por arriba, marca gol, perfecto. Pero no hay entendimiento, porque la siguiente vez el jugador va a recibir el balón, va a tirar por arriba, el portero está bajo los palos, la va a parar, te va a mirar para ti y te va a preguntar, ¿por qué no ha sido gol? Y es porque la primera vez no ha habido aprendizaje. Tienes que intentar explicar siempre a los jugadores por qué hacer las cosas. ¿Por qué decides driblar? ¿Por qué no se puede hacer, por ejemplo, un regate dentro del área? ¿Por qué a veces cuando estamos, por ejemplo, lejos se tira más fuerte, cuando estamos cerca de la portería se tira más de suave? Ese tipo de situaciones de juego es bueno explicárselos a los jugadores, porque ellos tienen que entender el juego. Porque además, si son capaces de entender el juego, son mucho mejores jugadores. De hecho, la mayoría de los jugadores, cuando salen en los torneos como Brunete y ves de repente jugadores como Iniesta o Cés Fábregas, lo que se le nota mucho cuando le salen ellos es que entienden el juego. Saben exactamente lo que va a pasar, saben que el balón va hacia un lado, va hacia el otro, saben colocarse en el sitio exacto. Y eso es porque tienen esa inteligencia que lógicamente es talento, habilidad, pero también es conocimiento y que alguien se lo ha enseñado. Así es, totalmente de acuerdo, sobre todo eso, la importancia de que por ellos mismos tengan esa percepción-acción, no coartarles la creatividad, que tengan habilidades divergentes, que tengan diferentes soluciones. Al final el fútbol es un deporte caótico que en una acción pueden haber diferentes soluciones y estar constantemente nosotros diciéndole lo que tienen y no tienen que hacer, al final ese chico luego no evolucionará de una forma eficiente y por tanto pues puede acabar con una especialización temprana, un burnout, crear lazos negativos con el fútbol, que era lo que más le apasionaba. Entonces nosotros yo creo que tenemos que ser un poco, como dices tú, como guías y intentar acompañarles, explicándole en cada acción, pues preguntándole por qué ha tomado esa decisión, qué cree que era lo mejor, lo peor y que ellos se den cuenta y sean conscientes de lo que han hecho, de por qué lo han hecho y que pues vayan automatizándolo y luego para siguientes acciones, para su desarrollo a corto, medio, largo plazo, pues que vayan ahí teniendo y reteniendo esas cosas. Y como comentabas tú, de hecho hace poco salió un documental de los otros de Brunete, no sé si lo habrás Sí, lo he visto, visto. súper Lo he visto. interesante, que al final no, como estamos hablando ahora, no solo siempre es ser un privilegiado y ser técnicamente y tácticamente bueno, que aparte hay otras áreas como la psicológica, como rodearte de un entorno sano, de un contexto familiar óptimo, pero es un documental chulo de ver y ver cómo chicos tan pequeños tienen una creatividad brutal, volviendo al origen de ese fútbol callejero que es imprescindible. Yo creo que Es que aparte de ese fútbol callejero que hablamos antes, que ahora pues no se ve tanto, pero porque bueno, ahora siempre es más a lo mejor, muchas veces los jugadores los únicos momentos que a lo mejor tienen para jugar al fútbol es en el propio entrenamiento, ¿no? Pero nosotros a lo mejor tenemos esa oportunidad de montar dos porterías rápidamente y hacer ese fútbol callejero. Y sí que existe una cosa en el qué fútbol buenos callejero, tiempos. sí, pero en ese fútbol callejero existía una cosa, que era el autoaprendizaje y el error. Los jugadores aprendían mucho a través del error. Y a veces dárselo siempre todo en bandeja, dárselo todo hecho, el que no exista ese razonamiento es lo que hace que a lo mejor no se cree esa inteligencia futbolística de la que estamos hablando ahora. Así es, y sobre todo eso, el fútbol callejero, pues lo que tú dices, dos piedras, dos chanclas, dos lo que fuese, dos árboles, un balón de por medio, paredes, sin fueras, valía todo y ahí era apañártelas, era o que eras creativo y jugabas y tal,
o estabas perdido y te pasaban por encima. Y ahí es donde muchas veces se forjan muchos jugadores, donde sale la creatividad y donde se desarrollan capacidades coordinativas que a lo mejor en un contexto como ahora que tú comentas, con todo esto que nos está pasando, tanto sedentarismo, encerrados en casa los chicos y demás, la verdad es que ahora más que nunca tenemos que estar nosotros atentos como formadores, como árbitros que también pueden ayudar a los chicos para intentar que no les cueste tanto el evolucionar y formarse como jugadores. sin Así duda. es. Vale, ahora vamos a ir un poquito a hablar sobre el programa que estás realizando, que creo que es muy interesante y a la gente le puede interesar mucho, sobre el programa piloto de promoción de la deportividad y prevención de la violencia en el fútbol y en el waterpolo base. ¿Nos cuentas un poquito la idea del programa, qué beneficios persigue, qué objetivos tiene y si crees que sería factible instaurar este programa en el fútbol base? Pues mira, el programa surge a partir de mi trabajo de fin de máster, que yo investigué sobre promoción a través del deporte, de valores, y entonces observé una investigación que realizó Gutiérrez del Pozo para su tesis doctoral, y él diseñó un instrumento de observación para analizar las conductas de fair play. Entonces yo decidí llevar a cabo su tesis doctoral, una parte de su tesis doctoral, a un club y observar si realmente su aplicación, su instrumento, su diseño observacional realmente tenía efecto o no. Entonces, pues acudí a un club de aquí, de Pontevedra, y le comenté que quería llevar a cabo esta investigación y que la investigación constaría de un pretest, un posttest y una intervención. En el pretest yo simplemente cogía hacía un cuestionario sobre qué opinaban, por ejemplo, de que para ellos era protestar al árbitro, por ejemplo, si valía cualquier cosa con tal de ganar, y recibía un pretest. Luego también había un diseño, una observación que era completamente anónima por parte de un observador externo, analizaba a esos equipos, por ejemplo, al equipo Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil, de esos equipos, al que yo iba a analizar, a ese equipo, a toda la base. Entonces yo analizaba a ese equipo durante un mes. Ellos no habían recibido ningún tipo de charla mía, simplemente habían rellenado los cuestionarios, no sabían absolutamente nada de mí. Una vez que yo tenía todos los cuestionarios y vi todas las respuestas de ese observador externo, decidí actuar con aquellos equipos que tenían un índice peor de deportividad. Entonces llevé a cabo esa investigación. Entonces tenía un grupo control y un grupo experimental. La intervención era durante un mes, yo acudía más o menos una vez, 2 veces a la semana con ellos y hacíamos actividades. ¿Qué tipo de actividades? Bueno, la primera, hablar de deportividad. Una charla sobre deportividad, le ponía diferentes supuestos prácticos. Por ejemplo, le decía, ¿estarías dispuesto a ganar un partido, un mundial haciendo trampas? Y ellos me decían, no, 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 no. Entonces a lo mejor yo le enseñaba la famosa mano de Maradona y le decía, a ver, ¿y qué opinas sobre esto? Bueno, ya había esas cuestiones, ¿no? Entonces yo le hacía situaciones de, por ejemplo, imagínate, estás ganando un partido, entonces yo le enseñaba un vídeo de jugadores pues celebrando con un baile, pues con el famoso vídeo de la cucaracha, y entonces le preguntaba, ¿estarías ¿qué te parece esto? Yo lo quiero celebrar así. Tú imagínate que vas perdiendo y un equipo te celebra así el gol. ¿Qué te parecería? Y ya empiezan a cambiar un poco su forma de ver. Bueno, que igual no es la mejor forma de celebrar un gol. Eso era un poquito, pues, intentar llevar a cabo una formación en ellos de deportividad. Y luego les llevé otros casos, por ejemplo, les hacía una tanda de penaltis y dividía al equipo en 3 grupos. Un grupo recibía un estímulo positivo, los jugadores lo animaban. Venga, Nico, vas a marcar el gol, vamos, mucho ánimo, mucho ánimo. Luego otros no recibían absolutamente ningún tipo de estímulo y otros recibían estímulos negativos. Y luego les preguntaba cómo se sintieron mejor. Claro, lógicamente todos dijeron que con el estímulo positivo. Y yo le dije, ¿y qué creéis que se va a sentir mejor un árbitro de fútbol? ¿Con el estímulo positivo, con el negativo o con el neutro? Entonces, poco a poco se llevó a cabo una intervención en ellos. Por ejemplo, al final del entrenamiento les obligaba un poquito a obligar, al principio de obligar, luego ya fue solo,
a que todos se dieran la mano, que todos dijesen buen entrenamiento, buen entrenamiento. Al final, cuando yo me fui, incluso después de terminar toda la investigación, me dijeron que estuvieron haciéndolo hasta final de todo, de la temporada, porque vieron que al final había mejor cohesión de grupo. Y una cosa que me comentó el entrenador es que también había a lo mejor algún jugador cadete, juvenil, que entre ellos no tenían buena relación y mejoró mucho su relación. Y al final de todo, después de ese mes de intervención, durante, pues al final fueron unas 8 sesiones de intervención, hice un post-test, es decir, se volvió a llevar a cabo el registro observacional y se llevó a cabo de nuevo los cuestionarios. Y en ese caso se vio una mejora importante referente al primero. Y lo que me animó mucho es que ese año justo el equipo con el que llevé a cabo esa investigación, pues todos los años aquí en Pontevedra se escoge el equipo pues más deportivo, el equipo más ejemplar, y en ese caso pues ese año lo llevó ese equipo de fútbol. Y entonces a mí me animó a seguir trabajando. Y un profesor de la universidad me dijo, mira, ¿y qué te parece si llevamos esa investigación a un equipo de waterpolo? Y volvimos a hacerlo con lo de waterpolo. Y otra vez a empezar, un pretest, una intervención, y realmente los resultados son muy buenos. Desgraciadamente, la Federación Gallega de Waterpolo quería instaurar ese programa a todos los equipos de waterpolo de Galicia, pero con la pandemia se paró y ahora juntar niños es complicado. Pero es algo que tenemos en mente hacerlo y creemos que puede ser muy, muy positivo. Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10, el lugar en el que hablamos de la iniciación a tu deporte favorito. Qué bueno, enhorabuena. La verdad que Luis, que me parece un trabajo espectacular, sobre todo eso en las etapas de iniciación y ya luego lo que has comentado, infantiles y cadetes, que a lo mejor puede ser esa etapa con edad un poco más problemática, adolescencia y demás. Instaurar eso y ver que los resultados son positivos, que los chicos responden y que se lleva a buen puerto los valores, la deportividad y demás, me parece una intervención muy, muy, muy buena, porque al final es lo que hemos comentado anteriormente, que al final somos personas, nos relacionamos entre nosotros y que haya un clima bueno, que haya un clima positivo es vital para que luego ellos como jugadores se sientan bien individualmente, que aporten al grupo, al equipo y luego pues eso todo pues beneficia les beneficia a ellos, les beneficia al equipo, les beneficia al fútbol, al deporte y todo y sobre todo crear ese lazo, esa sensación positiva y que eso además les ayudará a que cuando llegue el día de entrenamiento vean con más ganas, a lo mejor no tengan ese sentimiento negativo, lo que lo has comentado tú, a lo mejor un par de jugadores que se ven peor o lo que sea y que a lo mejor ese sentimiento les cree negatividad y tal y veo que es súper, súper, súper bueno ese estudio, enhorabuena Luis, de verdad. Y Muchas gracias, sí. en cuanto a árbitros, la relación con árbitros y demás, lo has comentado que en el estudio lo trataste con algunos supuestos prácticos y tal, pero ¿no piensas que se podría llevar un poquito más a la práctica? Mira, hay un vídeo muy bueno, aunque antes hablamos de los vídeos, hay otro vídeo en YouTube muy bueno, que es que Iturralde González va a un entrenamiento de un equipo de fútbol de lo que sería la tercera regional y aparece allí, todos los jugadores se sorprenden y dicen, venga, vamos a jugar un partido. Y claro, juegan el partido, Iturralde es el árbitro y de repente Iturralde pues pita un penalti. Y en ese momento se ve que los jugadores no protestan absolutamente nada. Y entonces Iturralde para el juego y le dice, no me protestáis porque como me veis a mí, que soy, bueno, en ese caso era árbitro internacional, pensáis que he acertado. Y yo a lo mejor he acertado, pero he intentado hacer lo mejor posible. Y el árbitro que os va el domingo va a intentar hacerlo lo mejor posible. Y tenemos que ayudarle. Y si, por ejemplo, a mí no me habéis protestado ahora, tampoco le protestéis a ellos. Yo veo que es muy importante acercar la figura del árbitro, porque el árbitro al final, al entrenador, al jugador, a los árbitros, lo que nos une es la misma pasión, el fútbol. Todos tenemos la misma pasión, todos queremos disfrutar del partido. Yo me acuerdo cuando arbitraba a lo mejor a 40, 50 kilómetros de mi casa, un partido a las 10 de la mañana, te levantas a las 7 de la mañana con toda la ilusión del mundo y vas con ganas y no vas toda la semana pensando, ojalá voy a fastidiar a este equipo, no. Claro, Vas allí, disfrutas y lo quieres hacer lo mejor posible.
¿Te equivocas? Pues sí, me he equivocado mucho, la verdad, y me seguiré equivocando. Pero yo me voy con la conciencia de que en cada jugada lo he intentado hacer lo mejor posible. Y igual que un jugador puede dar un pase o un entrenador a lo mejor pues se ha equivocado a lo mejor a la hora de una instrucción a un determinado jugador, estamos para aprender y yo creo que deberíamos atraer esa figura del árbitro, lo veo fundamental, pero sobre todo respetar que nos equivoquemos, porque a veces parece que cuesta aceptar que las personas se equivoquen, eso, aceptar el error y el error de los demás es algo que debemos trabajar mucho. De hecho, una de las intervenciones que hice con el equipo era que yo les arbitraba Ujú. y yo les arbitraba partidos entre ellos y tomaba decisiones erróneas y veía cómo actuaban. Y claro, al principio no le gustaba que les pitase erróneamente, porque ellos pensaban, ¿por qué me haces esto? Pero es que yo quería que hubiera un aprendizaje. Y a lo mejor tiraban a portería y alguien la daba con la mano y yo no pitaba penalti. Y ellos decían, pero es mano, es mano. Dice, bueno, pues no la he pitado, tenemos que seguir porque el fútbol es así. Que ellos aprendiesen que el error forma parte del juego y que el fútbol no es un deporte perfecto. ¿Por qué queremos que lo sea? El error, desgraciadamente, está ahí, pero hay que aceptarlo. Ujú. Así es. Hay un vídeo muy famoso de Iglesias Villanueva, que es muy bueno, que habla sobre el penalti de Jukic, tan famoso, que el Depor tuvo en la última jornada, y me parece buenísimo, porque siempre dicen, bueno, Jukic era el único jugador que se atrevió a lanzar un penalti en el último minuto que puede decidir la liga para el Depor, su primera liga, y él tuvo la fuerza de lanzarlo y lo falló. Y entonces siempre se dice, bueno, es un error, no pasa nada. Yo siempre le hago la misma situación. Imagínate que el árbitro hay ese penalti y no pita penalti. ¿Qué diríamos? Que es la liga que el Depor no ganó porque el árbitro no pita un penalti. ¿Cómo cambia la historia, no? Así, desgraciadamente sí es así. Pero bueno, yo creo que dentro del aprendizaje como formadores y árbitros debemos implementar eso, el entender de que el árbitro al final es un agente más del juego, es un factor que está ahí y que es humano. No, de momento no hay robots pitando que sean Tal cual. 100% fiables, entonces igual que yo puedo fallar un pase, que puedo fallar un despeje, que puedo fallar un gol, o yo como formador que me puedo equivocar en algún momento gritándole o faltándole el respeto a un jugador o al árbitro, lo que sea, o cualquier situación, el árbitro también se puede equivocar perfectamente en un saque de banda, en un fuera de juego, en un penalti y más en etapas de iniciación donde yo creo que debería primar gente joven, gente con ganas, con ilusión, como tú dices, Luis, que al final están ahí para aprender, que es normal, hasta que no cojan experiencia, no adquieran experiencia, adquieran muchos partidos, mucho volumen y sepan ya ellos asentarse y saber cómo va el juego y demás, tienen que errar y tienen y además es que es el sitio idóneo para que ellos fallen, porque es que son ligas de prebenjamines, benjamines, alevines. ¿A qué más da? Quién gane o quién pierda, si es que en esas edades no pasa nada. Que haya competitividad, sí, el deporte lleva intrínseca la competitividad, pero si luego pierdes porque el árbitro ha fallado en X ocasión o en dos acciones, pues bueno, pues no pasa nada. Pues ¿qué vamos a hacerle? Pues la semana que viene a entrenar otra vez y a jugar y a seguir aprendiendo y ya está. Yo creo que es algo que tenemos que tener todos claro y concienciarnos. Súper importante. Y más viéndote a ti que con la ilusión y con las ganas que lo cuentas, que al final, igual que yo como entrenador me levanto a las 7 de la mañana con la ilusión de ponerme el chándal e ir con mi equipo a jugar, igual que los chicos hacen lo mismo con sus padres, el árbitro hace lo mismo. Él se levanta, se hace su mochila, su desayuno y se va con toda la alegría y toda la pasión del mundo a arbitrar ese partido de prebenjamines, benjamines, infantiles, cadetes o lo que sea. Así Sin que duda. sí, genial, Luis. Y para ir terminando, Sí, ya hemos hablado de algunos puntos, de algunos consejos, sobre todo empatizar con el árbitro, interiorizar que puede errar, igual que podemos errar nosotros a nuestros jugadores. Pero ¿qué consejos le darías a entrenadores, a papás, a jugadores para que la relación sea lo más sana posible, sobre todo en beneficio de los jugadores, los más pequeños? Y también consejos a árbitros, compañeros árbitros que nos estén escuchando.
Pues le diría hagan lo que hagan, lo hagan con pasión. Es decir, que si deciden estar en un campo de fútbol, si deciden ser jugador, si deciden ser entrenador, que disfrute al máximo, que quiera estar ahí. Muchos padres les diría que muchas veces, si ves el número de jugadores que deja al llegar a la categoría cadete el fútbol, por ejemplo, debería hacernos reflexionar que a lo mejor los niños no le están dando una presión desde tan pequeños que luego cuando ven que a lo mejor no tienen esa capacidad, esa calidad, esas habilidades para poder llegar a ser el nuevo Messi, lo dejan, ¿no? Y debemos ser conscientes de que Messi solo hay uno y que el resto simplemente nos dedicamos a jugar, a disfrutar. Árbitros igual, no todos llegan a primera división, la mayoría pues no llegan. Yo sí me considero un afortunado por llegar a tercera división, pero soy un afortunado, pero la mayoría de los árbitros de mi delegación, de mi colegio, no llegan, pero lleguen a donde lleguen, estén donde estén, que lo hagan con la máxima ilusión, con las máximas ganas. Y algo que me decía a mí de pequeño, me decía mucho de pequeño, es que cuando jugaba al fútbol, es que cada balón, cada tiro lo hiciese con el máxima intensidad, al 100%, que cada partido fuera al 100% y arbitrando igual, lo mismo, al 100%, con ganas, porque al final, si yo no voy con ganas, los que en teoría sufren mi arbitraje son otras personas y al final es importante ir con ganas y los padres que se dediquen a disfrutar, que los niños crecen muy rápido, que disfruten, que aplaudan, que animen, que ya está el entrenador para tomar las decisiones, que es la persona que está formada, que está ahí, que todas las semanas pues, se dedica a preparar los entrenamientos. Él ya hace la labor y no le metamos más presión, porque al final ni el entrenador vive de entrenar niños pequeños, ni el árbitro vive de estar ahí. Lo que hacen entrenador y árbitro es algo que deberían estar supervalorado por el resto de la sociedad, que es que le está dando su tiempo. Un domingo a las 10 de la mañana está en una instalación deportiva para disfrutar de un partido de fútbol, para que disfruten los más pequeños, que son los protagonistas. Y eso es lo que todo el mundo debería valorar, aplaudir, porque realmente eso no tiene precio, no tiene valor. Eso es un auténtico tesoro lo que están haciendo esos entrenadores, lo que están haciendo esos árbitros. De verdad, a mí me parece que tienen que tener el respeto que se merecen, porque es una pasada, que estén ahí dando sobre todo su tiempo. Y algún día, Nico, dirás, ¿cuántas horas me he dedicado yo este año a preparar entrenamientos? ¿Cuántas horas me he dedicado a buscar lo mejor para mis jugadores? Y cuando sale todo el número de horas y le das valor cuantitativo, la gente dice, joa, es que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y es así. Imagínate que un día los entrenadores no están, los árbitros no están. Diríamos, ¿qué importancia tienen? así es, Luis. Sobre todo eso, me quedo con el tiempo, que el tiempo es lo más preciado que tenemos y al final preparar los entrenamientos, ir al campo, entrenar, luego el fin de semana, sábado o domingo, estar pendiente de ese partido, tener que madrugar, tener que ir como visitante a otra población, el desplazamiento, son muchas horas, mucho tiempo, pero al final como es algo que nos apasiona y que nos encanta tanto, lo hacemos con un gusto brutal Sí. y muchas veces es lo que tú dices, por desgracia no está valorado, sobre todo por los papás y demás. No, hay muchos que sí que lo valoran, no vamos a meter todos en el mismo saco, pero yo creo que hacemos una labor muy, muy buena para los chicos, no solo en el fútbol, sino en multitud de deportes. Y yo creo que es algo a valorar y poco a poco a ver si va cambiando un poco el prisma, vamos siendo un poquito más valorados, sobre todo en etapas más de iniciación, más de pequeñitos y demás, porque creo que la labor que hacemos tanto árbitros como formadores y los papás también la labor de dedicarse a llevar a sus pequeños los fines de semana, muchas veces sacrificar fines de semana en vez de hacer otras cosas por tener que llevar al partido y tal. Yo creo que es algo que lo hacemos todos con gusto y con ganas y que no se pierda y que siga así. Algo para crear empatía, por ejemplo, yo algo que hice y me valió mucho para ganar empatía, por ejemplo, yo me he formado, hice el primer curso de entrenador y me valió mucho para aprender un poquito más, porque yo realmente
pensaba que sabía de fútbol hasta que empecé a estudiar el primer nivel y de repente me di cuenta de todo lo que necesito saber y Sí, cómo crece el fútbol, ¿no? Que el fútbol de ahora no es el fútbol de hace muchos años. ha Y evolucionado. hoy, por ejemplo, las nuevas tecnologías, cómo funciona el scouting, el análisis de jugadores, es una auténtica pasada. Y cómo los entrenadores, cómo os habéis sido capaces de adaptaros a esas nuevas situaciones y realmente a mí me llamó la atención. Incluso yo diría que haberme formado un poco como entrenador, un poco, simplemente un dedito, te ayuda a mejorar muchísimo como árbitro, porque yo ahora empiezo a entender cuando un equipo se coloca de una determinada forma, cómo se colocan, por qué se colocan y cómo se colocan en un córner. Esas situaciones de juego que a lo mejor antes estaba allí, las veía de forma superficial, ahora las empiezo a entender y veo como cambiando mi posición o entendiendo lo que va a pasar un poquito más en el juego, mejoras también como árbitro. Entonces yo también creo que los árbitros, recibir esa formación que reciben los entrenadores es básica, porque veo que mejoran mucho, la verdad. Qué bueno, me parece fenomenal lo que acabas de decir, sobre todo para los consejos para árbitros, sobre todo eso, al estar en un partido, entender el juego, lo que está pasando y poder anticiparte a lo mejor a situaciones y tal, que te va a ayudar a lo mejor a tener una mejor decisión, una decisión más acertada, me parece espectacular, Luis, muy buen consejo, la verdad que sí. Pues nada, llegamos al final, la verdad que ha sido una charla diferente, pero muy amena, muy entretenida y súper interesante. Agradecerte tu tiempo, Luis, la verdad es que ha sido un tiempo, una charla muy, muy dinámica y muy chula, así que nada, agradecerte tu interés por participar en el podcast y estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Ahora. Nada, a todos nuestros oyentes, nuestros seguidores, agradeceros que estéis aquí una vez más. Recordaos que podéis seguiros en redes sociales, tanto en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Y nada, espero que os haya servido esta charla diferente pero súper interesante para conocer un poquito más el mundo de los árbitros, cómo podemos enfocarlo como formadores, como coordinadores, árbitros que nos escuchen. La verdad que ha sido un verdadero placer contar con Luis y nada, nos seguimos escuchando. Hasta la próxima, un fuerte abrazo. Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.